Buenos días, qué bendición poder estar nuevamente con nuestra lectura bíblica matutina. Les recuerdo que estamos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Mientras usted ubica la lectura, quiero aprovechar para enviarle un saludo, para agradecerle sus oraciones, su participación. Gracias por sus testimonios. Nos alegra también saber de dónde nos acompaña. Le enviamos un saludo y que Dios le bendiga rica y abundantemente. También agradecemos que usted comparta la liga, el enlace o el link de esta lectura y desde luego que usted se suscriba o si ya lo ha hecho, le agradecemos por haberse suscrito a nuestros canales de YouTube o de Facebook y también en darle un like. También le recuerdo que estamos recibiendo sus peticiones de oración para que al término de la lectura bíblica oremos y confiamos que Dios puede obrar milagrosamente. La palabra de Dios dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y se levantó Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Beorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho:
para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Amén. Hasta aquí terminan los 23 versículos del capítulo 13. Hagamos algunas referencias a este capítulo. Según la lectura que hemos hecho, probablemente no habían pasado más de 3 años desde que Saúl fue designado rey, cuando la situación ya tensa entre israelitas y filisteos hizo erupción. No se nos dice qué cambios habían ocurrido en el temperamento del rey Saúl, pero aquí tenemos una primera demostración de su temperamento. Podemos notar las acciones que él tomó y que podrían considerarse en cierta forma como una obstinación, como un orgullo o querer tomar el control de todas las cosas. Sin embargo, lo que sí podemos observar es que en este momento, cuando los filisteos le declaran la guerra al pueblo de Israel, es un momento para que Dios pueda evaluar la obediencia y la fe de Saúl. Debemos recordar, hermanos y hermanas en Cristo, que la fe y la obediencia siempre deben caminar de la mano. En este episodio bíblico se pone a prueba si Saúl había atendido lo que Dios le había dicho a través de Samuel. También podemos notar si Saúl podía tener la fe para esperar el momento en que Dios, a través de Samuel, les diese la victoria. Como notamos, Saúl se apresuró y las consecuencias también nos hicieron esperar. Pero también es importante notar que en este episodio resalta otro personaje llamado Jonatán, que más adelante veremos acerca de él y qué papel jugó, y que a pesar de que su padre tenía otro corazón, Jonatán tenía un corazón diferente. Además, notamos en este pasaje que Jonatán era un hombre valiente, pues según el pasaje vemos que él tomó la iniciativa contra los filisteos en una decidida acción y atacó y venció a una pequeña guarnición que se encontraba al noreste de Gabaa. Definitivamente las proezas de Jonatán le sirvieron de inspiración a Saúl para convocar a los israelitas a unirse a él y poder pelear contra los filisteos. Pero los filisteos podemos notar que se movilizaron contra las fuerzas de Saúl y acumularon un formidable ejército. La Biblia lo describe como numeroso, tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Es indudable que tenían una superioridad frente a los israelitas y por eso los israelitas se desmoralizaron y muchos de ellos incluso desertaron. Dice que algunos se escondieron en cuevas, en pozos secos, otros cruzaron el Jordán y huyeron en dirección a las colinas de Moab. Al ver este ejército de filisteo tan grande, muchos huyeron y escaparon por su vida. Volvemos a notar que Saúl estaba siendo sometido a una dura prueba. Como comandante en jefe del ejército israelita, se daba cuenta de que la situación no parecía nada buena.
La pregunta es, ¿se acordaría Saúl del discurso de despedida de Samuel y confiaría solamente en Jehová, dando así ejemplo ante toda la nación? También podríamos preguntarnos, ¿sería capaz Saúl en este momento de mantenerse esperando, sin ir en contra a los filisteos, hasta tanto que, como habían acordado, Samuel hubiese llegado para que juntos buscasen la dirección de Dios en este asunto? La respuesta la vemos. Saúl no recordó el discurso que Samuel le había dado cuando lo ungió como rey, y tampoco se mantuvo en espera hasta el tiempo que se había acordado en que Samuel llegaría para buscar la dirección de Dios. Queridos hermanos, esto nos enseña que muchas veces nosotros tenemos estas mismas características. Se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Se nos olvida las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Somos rápidos para olvidar las instrucciones de Dios. Pero también, cuando llega el momento de la prueba, no sabemos esperar. Tomamos decisiones apresuradas y creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Pero eso nunca sucederá así. Tenemos que ser guiados por Dios en los tiempos y en las formas que Él nos indica en su palabra. La palabra de Dios también nos dice que mientras los días pasaban, Saúl esperaba la llegada del profeta Samuel. Y después de 6 días de inactividad, Saúl no pudo soportar más. Su ejército se había reducido a solo 600 hombres y su paciencia se había agotado. Tengamos cuidado con esto. Ahora, lo crítico del momento demandaba, según Saúl, creía que él debía hacer algo. Y es ahí donde nosotros a veces queremos hacer cosas que aparentemente son buenas, pero que no están en el plan ni en los tiempos de Dios. Saúl se justifica. Ante lo crítico del momento, él cree que debe hacer algo. De modo que tomando una acción por su propia cuenta, ordenó que se le llevara un animal y él mismo ofreció el sacrificio sin el servidor que Dios había designado para esa tarea. Saúl era el rey, no el sacerdote. Samuel era el sacerdote. Aquí tenemos un ejemplo de cómo también debemos saber reconocer lo que Dios ha dado a cada uno. Dios en su misericordia, como dice la Escritura, Pablo escribe que la iglesia es un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y a cada uno de nosotros nos puso en el lugar que Él quiso y como Él quiso, como Él lo decidió. Y cada miembro tiene su función. Y como un solo cuerpo debemos caminar siempre. Saúl definitivamente se le olvidó que él era el rey, él era el comandante en jefe del ejército de Israel, pero el único que estaba puesto por Dios para ofrecer sacrificio a Jehová era Samuel. Pero él no le importó, él se desesperó y él tomó el asunto por su propia cuenta. Debemos tener aquí mucha atención. Cuando tomamos las cosas de Dios por nuestra propia cuenta, estaremos siguiendo las mismas pisadas de este rey. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, cuando Saúl estaba terminando de ofrecer el sacrificio, la Escritura dice, apareció Samuel. Y ahora noten ustedes la débil excusa que dio Saúl. Cuando ponemos esas excusas, realmente estamos reconociendo que hicimos lo incorrecto, pero tratamos de escudarnos, tratamos de justificarnos. Eso hizo Saúl, sabía que estaba mal, pero él pone la siguiente excusa. Él dice que ante la urgencia de la situación se vio forzado a cometer una acción no aprobada. Hermanos,
ante cualquier urgencia de una situación, aunque nos veamos forzados, no debemos cometer ningún tipo de falta, de pecado o de algo que desagrade al Señor. Nada nos debe llevar a tomar esas decisiones. Debemos saber esperar en lo que Dios dice. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? Escogió el camino más fácil y lo llevó a una situación grave. El profeta, cuando llega y ve lo que sucedió, queda impactado. El profeta Samuel se impactó ante esta situación al ver de qué manera Saúl había desobedecido tan pronto y de manera tan fácil. Simplemente, cuando mira lo que sucedió, el profeta le recuerda que Dios solamente había autorizado ofrecer sacrificios a los miembros de la familia sacerdotal, recordando hacia atrás a la familia de Leví. La respuesta de Samuel fue: locamente has actuado. Y era así, efectivamente, porque Saúl pensaba que Jehová no podría liberarlo con solamente 600 hombres. Se había olvidado de lo que Jehová hizo con Gedeón y sus 300 hombres. Hermanos en Cristo, aquí vemos que fue la desobediencia de Saúl la que hizo que Dios lo rechazara y comenzara la búsqueda de un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl no había actuado con fe, sino con falsa piedad, y sin que la ofrenda del sacrificio fuera un acto del corazón. Ni siquiera hemos oído en esta lectura que él hubiese orado a Dios. Simplemente pensó que el solo sacrificio era suficiente, pero no fue así. La pregunta que quiero dejarle en esta mañana a usted y a mí: ¿cómo nos comportaríamos ante semejante situación? ¿Cómo nos comportaríamos usted y yo? ¿Actuaríamos igual que Saúl o actuaríamos de manera diferente? Otra pregunta que quiero hacerle: ¿con disposición de confiar en Dios y descansar en Él, o confiar en nuestro propio horario o en nuestra propia fuerza? Estamos decididos a confiar en el horario de Dios cuando Él diga: aunque parece que se retrasa, Dios siempre llegará puntual. Queridos hermanos, cuando recurrimos a decisiones por nuestra propia voluntad, siempre vamos a tratar de excusarnos diciendo que no nos quedaba otra opción. Pero debemos recordar que la voluntad de Dios es que confiemos solamente en Él y esperemos pacientemente por su respuesta a la oración. Hacerlo de otra manera es actuar locamente, como dijo Samuel a Saúl. Así que este pasaje, queridos hermanos, nos va a dejar meditar en muchas cosas en esta mañana. Yo le invito a que oremos y que pongamos nuestras manos en la vida del Señor y le pidamos que nos ayude. Bendito Dios, aquí estamos en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas. Señor, gracias por darnos tu palabra. Estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo, para que así nosotros podamos aprender qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo según tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser obedientes y pacientes y esperar tus tiempos. Ayúdanos a actuar sabiamente y no imprudentemente ni impulsivamente. Guárdanos, Señor. Te pido también por las necesidades, por tu pueblo, por tu iglesia, por los que están pidiendo oración en esta mañana. En el nombre precioso y poderoso de Cristo te pedimos, Señor, que obres. Te lo suplicamos. Creemos que tú tienes poder para hacerlo. Muchas gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Te lo hemos pedido por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Le esperamos en la próxima semana. Ya saben, a la misma hora, en el mismo horario que usted nos sintonice. Aquí le esperaremos
para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que Dios le bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Iglesia Cristiana Interdenominacional y el pastor Saúl Vega presentan Esperanza de Vida, un programa dirigido a su corazón para conocer más del poder de Dios y su palabra para bendición de nuestras vidas. Escúchenos aquí en Radio Inspiración. Si desea visitarnos y desea saber más información acerca de nuestro ministerio y conocer nuestros horarios de servicio, llámenos al 562-550-9198, 562-550-9198. Esperanza de vida, un mensaje para su corazón. Que Dios le bendiga abundantemente.